Bienvenidos al podcast Descubriendo la insoportable levedad del ser, producido por la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores de Manare, en la ciudad de Villanueva. Este episodio es producido por el curso 10.3 y está presentado por los estudiantes Johan Camilo, Carol Aguirre, Brian Bentancur y Dayana Correal. En este episodio vamos a conocer un poco de la vida de Milan Kundera, el autor de la obra La insoportable levedad del ser, en donde también conoceremos a los personajes principales de la obra, conociendo sus aventuras y acontecimientos por las que tuvieron que pasar los personajes. También veremos cómo fue la creación de su mundo, con su contexto social, histórico, artístico y cultural, con las que fue creada esta obra, en la cual profundizaremos en los temas que aborda, como fue el amor, la responsabilidad y la libertad, terminando con una valoración crítica de la novela La insoportable levedad del ser. Que lo disfruten. Comenzaremos con una mirada a la vida, obra, impacto y reconocimientos del autor Milan Kundera. Milan Kundera se crió en un hogar en el que la música nunca dejaba de sonar. Nació en la República Checa, el 1 de abril de 1929, el hijo de Matilda Kunderova y Ludvík Kundera. Milan Kundera fue un destacado escritor checo en Brno que luego se nacionalizó francés. Su obra abarca novelas, ensayos, poemas y obras de teatro, y es conocido por su estilo que mezcla ficción, filosofía y un toque de ironía. La vida de Kundera estuvo marcada por los cambios políticos de su país natal, especialmente después de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, lo que lo llevó a perder su puesto de profesor y a que sus libros fueran prohibidos. Milan Kundera eventualmente se exilió en Francia desde 1975, donde continuó su carrera literaria. Ha sido reconocido con numerosos premios y su obra ha sido traducida a múltiples idiomas, consolidándose como un referente indispensable para entender la literatura y el pensamiento del siglo XX. Su obra, La insoportable levedad del ser, publicada en 1984, se sitúa en el contexto de la Praga de 1968, durante la ocupación comunista y en medio de la Guerra Fría. La novela refleja las experiencias de Kundera y explora la vida bajo un régimen totalitario, donde la libertad individual es restringida y las decisiones personales tienen un peso significativo, que hacen que sus obras destaquen. Lamentablemente, Milan Kundera falleció el 11 de julio del 2023. Presentación: personajes principales con sus respectivas características. A continuación analizaremos a los personajes principales de la novela y sus características distintas. Teresa es uno de los personajes principales, siendo la esposa de Tomás. Es de carácter débil y inspira compasión y ternura en Tomás. Es muy sensible, por lo que sufre por los celos que siente por las infidelidades de Tomás, las cuales no reprocha, pero le afectan profundamente. Le preocupa mucho la diferenciación entre el alma y el cuerpo, y es una paradoja que constantemente la persigue. Tomás es uno de los personajes, siendo él un doctor cirujano prestigiado que se ve obligado a dejar su trabajo por cuestiones políticas. De carácter fuerte, mujeriego, compasivo, observador. Cuando hace el amor con diferentes mujeres, busca en ellas la calidad que las distintas a las demás, y en la obtención de dicha búsqueda es infiel a Teresa, mas no porque no la ame. Sabina, amante de Tomás y de Franz, pintora, busca y persigue incansablemente la libertad en el momento que se siente presionado, atada o intimidada por alguien. Abandona aquello que le ha dicho peso y se conduce a la levedad del ser. Franz es un personaje secundario, siendo él un científico suizo de gran idealismo lírico y cursi, hombre bueno y corpulento,
Se enamora de Sabina volviéndose su amante y la idealiza hasta el final de su vida. Karenin es la perrita de Tomás y Teresa, que desempeña un papel simbólico en esta obra, representando el amor que Tomás quería demostrarle a Teresa. María es la esposa de Franz. Uno de los personajes representa la pesadez y la estabilidad del compromiso matrimonial. Además, su matrimonio con Franz es complejo y está lleno de tensiones, aunque Franz busca la aventura y la libertad. María es un ancla en su vida, simbolizando la seguridad y la responsabilidad. La primera parte nos habla acerca del peso y la levedad. En este capítulo se narra la historia de un hombre llamado Tomás, el cual se enamora de Teresa, una bella mujer, pero Tomás siente un gran temor de enamorarse de una mujer y vivir con ella. Tomás y Teresa se conocieron por primera vez en una ciudad llamada Checa. Desde ese día, Tomás comenzó a sentir algo por Teresa y ella sentía lo mismo por él, pero ninguno de los dos era sincero con sus sentimientos. Tomás no se acostumbraba a dormir junto a una mujer por varias noches, pero con Teresa fue diferente. Tomás tenía diversas amantes y una de ellas era Sabrina, la cual le ayudaba con todo. Hace mucho Tomás tuvo un hijo con una mujer, la cual no dejaba que Tomás se acercara a él. Lo único que hacía Tomás era enviar dinero para ellos, ya que no podía ver a su hijo por culpa de su madre. Tomás le consiguió a Teresa un piso de alquiler. Le pidió a Sabrina que le consiguiera un trabajo a Teresa. De vez en cuando Teresa bajaba de su piso de alquiler para ir a dormir con Tomás. Cuando él la veía dormir, sentía muchas cosas en su interior. El verla dormir era como ver a un niño dormir. Días después, Tomás se casó con Teresa y para demostrarle su amor a Teresa le compró una perrita a la cual llamaron Karenin, la cual se encariñó con Teresa por el amor que Tomás sentía por Teresa. No quería irse al puesto de trabajo que le estaban ofreciendo, pero aún así se fue. Al estar allá sintió que le hacía falta a Teresa, solía pensarla a diario, así que decidió regresar. En la segunda parte, llamada El alma y el cuerpo, Teresa mantiene el hábito de mirarse constantemente al espejo. Nunca se había sentido a gusto con su cuerpo. Viendo su reflejo, se condenaba a sí misma buscando algún parecido con la mujer protagonista de sus traumas de su niñez, su madre. A menudo la mujer le restregaba a Teresa que se había sido concedida en un desliz, marcándole siempre como un terrible error en su vida. La terrible tortura psicológica por la que pasaba la chica cambió por un tiempo cuando la madre abandonó el hogar para irse con un estafador. Pasados unos años murió el padre de Teresa. La tragedia obligó a la joven a mudarse al lugar donde se hallaba su madre, quien ya había concebido 3 hijos con el hombre que se había fugado. Nuevo nicho, la pobre muchacha volvió a los días de sometimiento, humillaciones y menosprecios por parte de su madre. La malvada mujer obligó a Teresa a abandonar sus estudios para trabajar como camarera. Tenía apenas 15 años. Teresa insistía en ganarse el amor materno. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron inútiles. En ocasiones, la perturbada mujer merodeaba por la casa completamente desnuda, burlándose de la vergüenza que sentía Teresa. Esto causó traumas en la joven, que de por sí sentía rechazo por su propia figura y estaba llena de inseguridades. Tal fue el repudio, la opresión y la humillación que le hizo vivir su madre, que Teresa decidió irse a casa y refugiarse en los brazos de Tomás. Al principio era feliz. Ella quería ser el único cuerpo que él deseara. Por las constantes infidelidades la derrumbaban cada día. A menudo la atormentaban pesadillas con mujeres sin ropa. A Tomás viéndose ella como una más del montón. Sin embargo, dicha vivencia no repercutió en la vida de Teresa, cuya tristeza crecía día a día y no era para menos, pues al pesado pasado promiscuo de Tomás se sumó el recibir diariamente llamadas de una mujer preguntando por él. La pobre devastada esposa no aguantó más y decidió volver a Praga.
Por otro lado, Sabrina se relacionó con Franz, un maestro que vivía y enseñaba en Ginebra. Este hombre se había estado casado por más de 20 años con Marie Claudette, con quien tuvo una hija. Sin embargo, nunca la amó. Para el docente, enamorarse del artista resultó sencillo. Estaba cautivado por sus ideas y su atrevida manera de actuar. Si bien él era el amable y compasivo, juntos eran incapaces de conectarse de la forma que anhelaba Teresa. Tuvieron aventuras y encuentros sexuales en cada lugar posible. Visitaron 15 hoteles europeos y uno norteamericano. Llegó un momento en que ella sintió estar al borde de sus emociones y se negó a estar en una relación profunda contraria a su ideología. Debido a la situación, la mujer se vio obligada a dejar a Franz. Para alejarse, viajó a París y luego se refugió en Estados Unidos. Franz, para lidiar con la ruptura, inició una amistad con ciertas libertades con una joven estudiante. No obstante, no pudo olvidar ni un día a su amada Sabrina. Acompáñenos a la lectura del fragmento inicial de La soportable levedad del ser, que nos brindará una visión más profunda de la narrativa, en donde leeremos la parte primera de la levedad y el peso, los capítulos 2, 3 y 4. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto del peso de una insoportable responsabilidad. Eso es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del entorno retorno, la cual más pesada, pero si el entorno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón del fondo en toda su maravillosa levedad. ¿Por qué es de verdad terrible el peso y la maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra, pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea carga con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuando más pesada sea la carga, más a ras de la tierra estará nuestra vida. Más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuelve hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Ese fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido al principio contradictorios: luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser. Uno de los polos de las contracciones era ser el positivo, la luz, el calor, lo fino o el ser. El otro negativo semejante, división entre los polos positivos y negativos, pueden parecerse plurimente simple con una excepción, en que lo positivo, el peso o la levedad. Parménides respondió: la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? En esta incógnita solo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equivocada en todas las contracciones. Pienso en Tomás desde hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me iluminó esa reflexión. Lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué debe hacer. Se encontró por primera vez a Teresa hace 3 semanas en una pequeña ciudad checa. Pasaron juntos apenas unas horas. Lo acompañó a la estación y esperó juntos hasta que tomó el tren. 10 días más tarde vino a verla a Praga. Hicieron el amor ese mismo día por la noche.
Le dio fiebre y se quitó toda una semana con gripe en su casa. Sintió entonces un inexplicable amor por una chica casi desconocida. Le pareció un niño al que alguien hubiera colocado en un cesto untante con pez y lo hubiera mandado río abajo para que Tomás lo recogiese en la orilla de su cama. Teresa se quedó en casa una semana hasta que cenó y luego regresó a su ciudad a unos 200 kilómetros de Praga. Y entonces llegó ese momento del que he hablado y que me parece la llave para entrar a la vida de Tomás. Está junto a la ventana, mira a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente y piensa: debe inventarla a venir a vivir a Praga. Le daba miedo semejante responsabilidad. Si la invitase ahora, vendría junto a él a ofrecerle toda su vida. O ya no debe dar señales de vida. Eso significaría que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él ya no la vería nunca más. Quería que ella viniera a verle, o no quería. Miraba a través del patio hacia una pared de enfrente de buscar una respuesta. Se acordaba una y otra vez de cuando estaba acostada en su cama. No le recordaba a nadie de su vida anterior. No era ni una amante ni una esposa. Era un niño al que había sacado un cesto untado de pez y había colocado en la orilla de su cama. Ella se durmió. Él se arrodilló a su lado. Su respiración enfiebrada se aceleró y se oyó un débil gemido. Apretó su cara contra la de ella y le susurró mientras dormía palabras tranquilizadoras. Al cabo de un rato sintió que su respiración se serenaba y que la cara de ella ascendía instintivamente hacia la suya. Sintió en su boca el suave olor de la fiebre y lo aspiró como si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo, y en ese momento se imaginó que ya llevaba muchos años en su casa y que se estaba muriendo. De pronto tuvo una clara sensación de que no podría sobrevivir a la muerte de ella. Se acostaría a su lado y querría morir con ella. Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara de la almohada junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo. Ahora estaba junto a la ventana e invocaba ese momento. ¿Qué podría ser sino el amor que había llegado en ese momento para que él reconociese? Pero ¿era amor? La sensación de que quería morir junto a ella era evidentemente desproporcionada. Era la segunda vez que la veía en la vida. No se trataba más bien de la histeria de un hombre que en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo. Y su subconsciente era tan cobarde que había elegido para esa comida precisamente a un pobre camarera de una ciudad perdida que no tenía prácticamente la menor posibilidad de entrar a formar parte de su vida. Ahora profundizaremos en el contexto social e histórico en los que fue creada la obra. El libro fue escrito en un periodo de intensa agitación política y social, publicada en 1984. La novela se ambienta en la Praga de 1968, un año crucial en la historia de Checoslovaquia, marcado por la primavera de Praga y la posterior invasión soviética. Este contexto histórico es fundamental para comprender la narrativa del libro, ya que refleja la lucha entre la libertad individual y la opresión política. La primavera de Praga fue un movimiento de reforma que buscaba implementar el socialismo con rostro humano, intentando una liberalización política y económica, sin abandonar el marco comunista. Sin embargo, este periodo de liberalización fue corto, ya que las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia en agosto de 1968, restableciendo un régimen más duro y represivo. En la novela, Kundera explora cómo este ambiente afecta a sus personajes.
quienes experimentan conflictos internos y dilemas morales en medio de una sociedad que limita su libertad y autonomía. La obra no solo captura la atención política de la época, sino que también refleja el clima cultural y filosófico, influenciado por corrientes como el existencialismo y el absurdo, que cuestionan la existencia humana y la búsqueda de sentido en un mundo caótico. El libro, por lo tanto, no solo narra historias, personajes de amor y deseo, sino que también se convierte en un comentario sobre la condición humana y la sociedad, haciendo eco de la complejidad y las contradicciones de la vida bajo un régimen totalitario. Veremos los capítulos 6, 7 y 8. El acuerdo táctico sobre la amistad erótica presuponía que Tomás dejaba el amor fuera de su vida en cuanto incumpliese esta condición. Sus demás amantes se encontrarían en una posición secundaria y se rebelarían. Por eso buscó para Teresa un piso de alquiler al que ella tuvo que llevar su pesada maleta. Quería verla por ella, defenderla, disfrutar de su paciencia, pero no sentía necesidad de cambiar su estilo de vida. Por eso no quería que se supiera que Teresa dormía en su casa. Dormir juntos era una realidad, el corpus delictus del amor. Nunca dormía con los amantes. Cuando iba a verlas a sus casas, la discusión era sencilla. Podía irse cuando quería. Peor era cuando ellas estaban en casa de él y había que explicarles que a medianoche debía llevarlas a sus casas porque tenían problemas de insomnio y era incapaz de dormir en la inmediata proximidad de las personas. Aquello no estaba muy lejos de la verdad, pero la causa principal era peor y no se atrevía a contársela. En el mismo momento en que terminaba el acto amoroso, sentía el deseo insuperable de quedarse solo. Despertarse en medio de la noche junto a una persona extraña le desagradaba. Levantarse por la mañana junto con alguien le producía rechazo. No tenía ganas de que nadie oyese cómo se sentía los dientes en el cuarto del baño, y la intimidad del desayuno para dos no se atraía. Por eso se sorprendió tanto cuando se despertó y Teresa cogía una fuerza de su mano, la miraba y no podía entender qué había pasado. Se acordaba de las horas que acababan de pasar y le parecía que de ella se desprendía el perfume de quien sabe qué felicidad desconocía. Desde entonces los dos disfrutaban durmiendo juntos. Dirían casi que el objetivo del acto amoroso no era para ellos el placer, sino el sueño que vivía después de aquel. Ella, en particular, no podía dormir sin él. Cuando alguna vez se quedaba sola en su piso alquilado, que iba convirtiéndose cada vez más en un simple tapadera, no podía conciliar el sueño en toda la noche. En sus brazos se dormía, por más excitada que estuviera. Él le susurraba al oído historias que inventaba para ella, cosas sin sentido, palabras que repetía monótonamente, consoladoras o chistosas. Aquellas palabras se convertían en visiones confusas que la transformaban hasta el primer sueño. Tenía el sueño de ella totalmente en su poder y ella se dormía en el instante en el que lo oía. Cuando dormían, se aferraba a él como la primera noche, se cogía con fuerza de su muñeca, de su dedo, de su tobillo. Si quería alejarse sin despertarla, debía utilizar algún truco. Liberaba el dedo, la muñeca, el tobillo en su encierro, lo cual siempre la despertaba a medias, porque ni aún dormía dejaba de vigilarlo. Atentamente, lo que a él hacía se calmaba cuando en lugar de su muñeca ponía su mano algún objeto, una pijama retorcida, un zapato, un libro. Ella luego apretaba fijamente como si fuera parte del cuerpo de él. Una vez mientras la
adormecía y ella no había pasado aún de la primera antesala del sueño, de modo que todavía era capaz de responder a sus preguntas. Le dijo: bueno, yo ahora me voy. ¿A dónde?, le preguntó. Me voy, dijo con voz severa. Voy contigo, dijo y se incorporó. No puedes, me voy para siempre, dijo y salió de la habitación al vestíbulo. Ella se levantó con los ojos entrecerrados, fue tras de él. No llevaba más que un camisón corto, sin nada debajo. Su cara permanecía impasible, inexpresiva, pero sus movimientos eran enérgicos. Él salió del vestíbulo al pasillo común del edificio, y cerró la puerta. Ella la abrió bruscamente y fue tras de él, convencida en un sueño de que quería irse para siempre y de que debía detenerlo. Él bajó las escaleras hasta el primer descansillo y allí la esperó. Ella llegó hasta él, lo cogió de la mano y se lo llevó regreso a la cama. Es hora de sumergirnos más profundamente en el contexto artístico y cultural que se despliega en la obra La insoportable levedad del ser. En el plano artístico, la novela se escribe en un movimiento literario postmodernista, el cual es reconocido por su tendencia a cuestionar las verdades absolutas, la realidad objetiva y las estructuras narrativas convencionales. El autor Milan Kundera manipula la narrativa de una forma no lineal, sumergiendo al lector en la subjetividad de los personajes y planteando un desafío constante para reflexionar sobre la esencia de la existencia humana y sus múltiples facetas. Además, la obra es un reflejo del ambiente intelectual y cultural de la Europa central del siglo XX, específicamente de la Checoslovaquia de Kundera, donde el autor nació y comenzó a forjar su camino como escritor. Este entorno se caracteriza por una rica herencia literaria y filosófica y por un clima de cambio político y social que influyó significativamente en la producción literaria de la época. En términos culturales, la novela explora una gran profundidad en aspectos esenciales de la condición humana, tales como el amor en sus diversas manifestaciones, en la búsqueda de la libertad en un mundo lleno de restricciones, la construcción de la identidad personal frente a las presiones sociales y la percepción de la vida como un fenómeno efímero y transitorio. Estos temas resuenan con fuerza en el público lector, ofreciendo una perspectiva crítica y profundamente reflexiva sobre la sociedad y el individuo, en un contexto histórico marcado por la agitación y la incertidumbre. La novela también se adentra en la exploración de la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales, presentado por un análisis detallado de cómo los individuos se relacionan entre sí y con el mundo que los rodea. Kundera utilizaba su narrativa para examinar la complejidad de las emociones humanas y la manera en que éstas se entrelazaban con la historia y las personas y la colectiva. La insoportable levedad del ser no solo es una obra que desafía las convenciones literarias, sino que también invita a los lectores a cuestionar sus propias percepciones y creencias a través de su estilo distintivo y su enfoque filosófico. Kundera logra crear una experiencia literaria que perdura en la memoria y continúa generando diálogo y debate mucho tiempo después de haber cerrado el libro.
Lectura fragmento intermedio 2, segunda parte, el alma y el cuerpo, capítulos 12, 13 y 14. Tras haber sido despertada por los pájaros de la casualidad que se posaban en sus hombros, sin decirle nada a su madre, cogió una semana de vacaciones y tomó el tren. Iba con frecuencia al retrete a mirarse al espejo y pedirle a su alma que en el día decisivo de su vida no abandonase ni por un segundo la cubierta de su cuerpo. Mientras estaba así mirándose, de pronto se asustó, sintió una punzada en su garganta y ya enfermarse el día decisivo de su vida. Pero ya no haría marcha atrás. Le llamó desde la estación. Cuando él abrió la puerta, su barriga empezó a hacer ruidos terribles. Le daba vergüenza y era como si estuviera en el vientre su madre, riéndose para estropearle su encuentro con Tomás. Al comienzo tuvo la sensación de que, por culpa de esos sonidos de mal gusto, él iba a echarla, pero la abrazó. Ella sentía agradecida de que no hiciera caso de sus ruidos, y por eso lo besaba apasionadamente y se le nublaba la vista. No había pasado ni un minuto y ya estaban haciendo el amor. Mientras hacían el amor, ella gritaba. En ese momento ella ya tenía fiebre, era una gripe. La embocadura de la manguera que llevaba el oxígeno a los pulmones estaba taponada y enrojecida. Después llegó por segunda vez con una pesada maleta en la que había metido todas sus cosas. Decidía no volver nunca más a la pequeña ciudad. La invitó a que fuera a su casa al día siguiente. Durmió en un hotel barato y por la mañana llevó la maleta a la consigna de la estación, y el resto del día lo pasó vagando por Praga con Ana Karenina debajo del brazo. A la noche tocó el timbre. Él abrió la puerta y ella no soltó el libro de la mano, como si fuera la entrada al mundo de Tomás. Ella era consciente de que no tenía más que esa miseria entrada. Le daban ganas de llorar, pero para no llorar hablaba más que de costumbre, en voz alta, y reía. Nuevamente la tomó en brazos y al poco llegar hicieron el amor. Penetró una niebla en la que no se veía nada y solo se oía gritar a ella. Aquello no era un suspiro, no era un gemido, era realmente un grito. Gritaba tanto que Tomás separó la cabeza de su cara. Creía que la voz que sonaba justo a su lado de su oído le iba a romper el tímpano. Aquel grito no era una expresión de sensualidad. La sensualidad es la máxima movilización de los sentidos. Una persona observa atentamente a la otra y escucha cada uno de los sonidos que produce. En cambio, su grito pretendía aturdir a los sentimientos, a los sentidos, para que no vieran ni oyeran. Quien gritaba era el propio idealismo ingenuo de su amor, que quería ser la superación de todas las contradicciones, la superación de la dualidad entre el cuerpo y el alma. ¿Quién sabe si la superación del tiempo? ¿Tenía los ojos cerrados? No, pero no miraba con ellos hacia parte alguna. Los tenía fijados en el vacío del techo. Por momentos giraba bruscamente la cabeza hacia un lado y otro lado. Cuando se acabó el grito, se durmió a su lado y él tuvo la mano cogida durante toda la noche. Desde los 8 años se dormía con las manos entrelazadas, imaginando que tenía cogido al hombre que amaba, al hombre de su vida. Podemos entender que ahora que apretaba la mano de Tomás con tal terquedad, desde la infancia se había estado preparando y entrenando para ello. Una chica que en lugar de llegar más alto tiene que servir cerveza a borrachos y los domingos lavarles la ropa sucia a sus hermanos, acumulada dentro de sí una reserva de vitalidad que no podrían ni soñar las personas que van a la universidad y bostezaban en las bibliotecas. Teresa había leído más que ellos, había aprendido de la vida más que ellos, pero nunca será consciente de eso, lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de autodidacta
no es el nivel de conocimiento, sino cierto grado de vitalidad y confianza en sí mismo. El entusiasmo con el cual Teresa se lanzó a vivir en Praga era al mismo tiempo feroz y frágil, como si esperara que algún día alguien le dijera: tú no tienes nada que hacer aquí, regresa por donde has venido. Todas sus ganas de vivir pedían de un hilo de la voz de Tomás, que una vez que saliese de la superficie de su alma, tímidamente escondida en sus entrañas. Teresa consiguió un puesto en el laboratorio fotográfico, pero eso no le bastaba. Quería ser ella misma quien hiciera las fotografías. Sabrina, la amiga de Tomás, le prestó 3 o 4 cuadernos de libros fotográficos famosos. Se quedó con ella en una cafetería y le explicó lo que había de interesante en las fotografías de cada libro. Teresa la escuchaba con una silenciosa concentración como la que pocos profesores habían visto jamás en las caras de sus alumnos. Gracias a Sabrina comprendió el parentesco entre la fotografía y la pintura, obligando a Tomás que la acompañara a todas las exposiciones que había en Praga. Pronto consiguió colocar en el seminario sus propias fotos y un día pasó del laboratorio de equipo de fotógrafos a profesionales de la revista. En esa misma noche fueron a celebrar su ascenso con los amigos a un bar y estuvieron bailando. Tomás se puso de mal humor y al insistir en que ella le dijese qué había pasado, terminó confesándole que cuando llegaron a casa que había sentido celos al verla bailar con otro compañero. La insoportable levedad del ser es una novela escrita por Milan Kundera que explora una amplia gama de temas profundos y complejos. Estos incluyen el amor, que es evidente en la representación que el autor hace del amor entre personajes como Teresa y Tomás. También aborda la libertad, examinando cómo las decisiones que toman los personajes en busca de la libertad afectan no solo sus propias vidas, sino también las de los demás. Responsabilidad es otro tema clave, ya que los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones. La identidad es otro punto central, ya que los personajes se enfrentan a cuestionamientos sobre quiénes son y el sentido de sus vidas. La obra también explora la búsqueda de significado a la vida, así como las complejidades de las relaciones humanas y la lucha entre la pesadez y la ligereza del ser, como hemos dicho. El amor es un tema central en la novela, explorando a través de las relaciones entre los personajes principales, Tomás, Teresa, Sabina y Frank. Kundera examina la naturaleza contradictoria del amor, mostrando cómo puede ser una fuente de felicidad y al mismo tiempo de sufrimiento. La relación entre Tomás y Teresa es particular, ilustra la tensión entre el deseo de ligereza y la búsqueda de un significado más profundo a la vida. La libertad es otro tema clave. Los personajes luchan por definir su propia identidad y hacer elecciones significativas en un mundo que a menudo parece caprichoso y limitante. Kundera nos invita a reflexionar sobre la libertad, personalmente a la presión social y política, y cómo estas influencias moldean nuestra vida. También el autor introduce el concepto de levedad como una metáfora de la existencia. La novela cuestiona si la vida es algo que se debe tomar con seriedad o si su naturaleza pasajera la hace propiamente ligera. Estas paradojas filosóficas es lo que le da título a la obra y se convierte en un tema de debate constante a lo largo de la narrativa. En conclusión, con la insoportable levedad del ser, Milan Kundera nos ha regalado una obra que continúa resonando en la cultura contemporánea. Nos obliga a mirar más allá de lo literal y a cuestionar nuestra propia humanidad. En la cuarta parte, titulada El alma y el cuerpo, nos cuentan que debido a sus trabajos, Tomás y Teresa manejaban diferentes horarios y casi no coincidían en casa.
Teresa debió retomar su antiguo trabajo de camarera después de que la despidieran de la revista. En ese lugar, los clientes constantemente le coqueteaban, algo que nunca le desagradó. Fue así como conoció a un ingeniero, que luego de algunas charlas logró cautivar. Teresa decidió serle infiel a Tomás con ese hombre, pero luego del encuentro quedó llena de dudas e inquietudes. Su incertidumbre creció porque el ingeniero nunca volvió al bar, y tras comentarios de clientes, Teresa pensó que era una trampa para chantajear a su esposo con alguna foto. Después de una visita al campo con Tomás y agobiada por las dudas, Teresa contempló la idea de mudarse y despedirse de Praga. En la quinta parte, la levedad y el peso, Tomás actuó conforme a su naturaleza rebelde y redactó una dura crítica política para una revista de intelectuales. De inmediato despertó las alarmas de las autoridades del nuevo régimen. A causa de esto, fue perseguido y extorsionado para que delatara a los editores cómplices de la publicación, pero él se negó. Como consecuencia, debió abandonar su carrera de médico y se convirtió en un limpiador de vidrios, volviendo Tomás a sus andanzas. En esta nueva etapa de su vida, la pasó conquistando mujeres y recorriendo Praga. Durante los días siguientes se dedicó a buscar diferencias entre cada una de sus amantes, sin embargo, nunca pudo borrar sus sentimientos por Teresa. Al poco tiempo, un redactor protestante, a través de una trampa, reunió a Tomás con su hijo, a quien no veía hace mucho tiempo. Este se presentó como defensor de los perseguidos y le solicitó firmar una carta para el presidente de la República, con el fin de solicitar la amnistía de los presos políticos. En ese momento, la duda invadió al médico. Muchas cosas pasaban por su cabeza, así que decidió declinar, pues todo le parecía sospechoso. En una noche en la que un dolor estomacal y los sueños eróticos se apoderaban de Tomás, una sugerencia de Teresa lo sorprendió. Su mujer, al verlo preocupado por tantos encuentros desagradables, le propuso mudarse al campo. Al principio parecía una locura, sin embargo, tras pensarlo mejor, a Tomás no le desagradaba la idea. Se alejaron de la desleal vida de pareja que compartieron en Praga para entregarse a una unión mutua y más sana. En ese lugar, ella se dedicó a criar ganado y leer, mientras que él confesó ser realmente feliz. Al poco tiempo tuvieron que enfrentar juntos el dolor de ver enfermo de cáncer a su fiel compañero, Karenin. El animal no soportó el padecimiento y falleció. La pareja asumió la muerte de su preciada mascota como el cierre de las adversidades del pasado. A partir de allí, se orientaron a darse toda la intimidad y felicidad que les faltó en los años anteriores, terminando así el resumen de esta novela. Séptima parte. La sonrisa de Karenin, capítulo 4, 5 y 6. ¿Por qué es tan importante para Teresa la palabra idilio? Nosotros, que hemos sido educados en la mitología del Antiguo Testamento, podríamos decir que un idilio es la imagen que nos ha quedado como recuerdo del paraíso. La vida en el paraíso no semejaba una carrera en línea recta que nos conduce a lo desconocido. No era una aventura, se movía en círculo entre cosas conocidas. Su uniformidad no era un aburrimiento, sino un motivo de felicidad, mientras el hombre vivió en el campo, en la naturaleza, rodeado de animales desconocidos, domésticos, en el regazo de la época del año, y de su repetición quedaba aún dentro de él al menos un reflejo de ese idilio paradisíaco. Por eso, Teresa, cuando se encontró en el balneario con el presidente de la corporativa, vio de pronto ante sus ojos la imagen de la aldea
de una aldea en la que nunca había vivido. Miraba hacia atrás, en dirección al paraíso. Adán, en el paraíso, cuando se inclinaba sobre una fuente, aún no sabía que aquello que veía era él mismo. No habría comprometido a Teresa cuando la niña se ponía ante el espejo y trataba de ver su alma a través de su cuerpo. Adán era como Karenin. Teresa se divertía con frecuencia poniendo frente al espejo, no reconocía su imagen y se comportaba con increíble desinterés y distracción. La comparación entre Karenin y Adán me llevaba a pensar que en el paraíso el hombre aún no era un hombre. Más exactamente, el hombre aún no había sido lanzado a la órbita del hombre. Nosotros, hace ya muchos años que hemos sido lanzados y volamos por el vacío del tiempo que transcurre en línea recta. Pero aún sigue existiendo dentro de nosotros una estrecha cuerdecilla que nos ataca al lejano y nebuloso paraíso en el que Adán se inclina sobre la fuente y, siendo totalmente distinto de Narciso, no intuye que sea pálida mancha amarilla que ha aparecido allí en la realidad él mismo, la nostalgia del paraíso en el deseo del hombre de no ser hombre. Cuando siendo niña encontraba las compresas de una madre manchada por la sangre de la menstruación, le daban asco y odiaba a su madre por no tener una vergüenza necesaria para esconderlas. Pero Karenin, que era perra, también tenía menstruaciones. Le veían a una vez cada medio año y duraban 15 días. Para que no ensuciase la casa, le colocaban entre las patas un gran trozo de algodón y le ponían unas bragas viejas suyas que le ataban ingeniosamente con un cordón el cuerpo. Se pasaba 14 días riéndose de la forma en que iba vestida. ¿Cómo es posible que la menstruación del perro despertase en una alegre ternura mientras que la suya le podía dar asco? La respuesta me parece sencilla. El perro nunca ha sido expulsado del paraíso. Karenin no sabe nada de la dualidad entre el cuerpo y el alma y no sabe qué es el asco. Por eso Teresa se siente tan a gusto y serena con él. Y por eso es tan peligroso transformar el animal en machina animata y la vaca en un automata que produce leche. El hombre cortaba así el hilo que lo ataba al paraíso, y aún su vuelo por el vacío del tiempo ya nada podría detenerlo ni consolarlo. De la confusa mezcla de estas ocurrencias crece ante Teresa una idea blasfema de la que no puede liberarse. El amor que la une a Karenin es mejor que el que existe entre ellas y Tomás. Mejor no, mayor Teresa no quiere culpar a Tomás ni culparse a sí misma. No pretende afirmar que hubieran quedarse más, pero le da la impresión de que la pareja humana está hecha de tal manera que su amor es a priori de peor clase de la que puede ser, al menos en su caso, que es el mejor. El amor entre una persona y un perro es extravagancia en la historia del hombre, probablemente no planeada por el creador. En el amor desinteresado, Teresa quiere nada de Karenin, ni siquiera le pide amor. Jamás se ha planteado las interrogantes que torturan a las parejas humanas. ¿Me ama? ¿He amado a alguien más que a mí? ¿Me ama más de lo que yo lo amé a él? Es posible que en todas estas preguntas que inquieren acerca del amor, que no lo miden, lo analizan, lo investigan, lo interrogan, también lo destruyan antes de que pueda germinar. Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque seamos seres amados, porque queremos que el otro nos dé algo, amor, en el lugar de aproximarnos a él sin exigencia y querer solo su mera presencia.
Llegamos al momento de realizar una valoración crítica de la obra, analizando sus aspectos más destacados y su impacto en la literatura. En la novela La insoportable levedad del ser, podemos ver que Milan Kundera nos cuenta una historia que profundiza en la complejidad del amor, la libertad y la existencia humana. La novela presenta a personajes como Teresa, Sabina, Tomás y Frank, cuyos destinos se cruzan inevitablemente por los celos de Teresa hacia Tomás, el amor obstinado de él por ella y su deseo irresistible por otras mujeres. Se entrelazan en los celos, las traiciones y las búsquedas personales de Teresa hacia Tomás, quien a pesar de su amor por ella, se siente irresistiblemente atraído por otras mujeres. Frank, por su parte, es un idealista enamorado de Sabina, quien ansía una libertad que solo parece conducirla a una levedad que resulta insoportable. Kundera explora las dos partes opuestas entre la levedad y la pesadez de la existencia, sugiriendo que la vida es frágil y pasajera y que nuestras acciones pueden carecer de relevancia duradera. Esta idea se refleja en la búsqueda de significado de los personajes, quienes se debaten entre la libertad individual y la conexión íntima con otros, en un mundo incierto. La narrativa se enriquece con el contexto histórico y político de la Checoslovaquia de los años 60, un telón de fondo que sin dominar la trama influye en la percepción de libertad de los personajes. El estilo característico de Kundera, llena de metáforas y reflexiones filosóficas, invita a los lectores a meditar sobre la naturaleza pasajera de la existencia y las contradicciones de la humanidad. Creo que es un libro que hay que examinar con la mente abierta y que, más que buscar lugares comunes, hay que dejarse sorprender con el peculiar estilo del autor, Milan Kundera, narrando y combinando elementos poéticos y filosóficos, explorando temas profundos como la identidad, la memoria y la política, haciendo que la combinación de la novela sea algo muy interesante para leer y escuchar. Lamentablemente, este podcast ya ha llegado a su fin. Espero que les fuera gustado este maravilloso libro y te recomiendo que te animes a leerlo y sumergirte tú mismo en la vida de Tomás y Teresa, intentando comprender sus mentes y la mente de Milan Kundera. Nos despedimos y espero que te fuera interesado y entretenido. ¡Hasta pronto!